Bueno, buenas noches para todos. Vamos a iniciar la clase de esta noche para todos los noágidas de América, que va este video luego grabado, que Hashem le va a bendecir en gran manera a cada uno. Bueno, estamos aquí en la comunidad noágida internacional Mendoza, junto al grupo de estudio, ¿sí? Semanalmente tenemos estas lecturas, los viernes siempre damos alguna persona influyente dentro de las comunidades no ágidas, ¿sí? Hemos tenido varios invitados durante varios viernes, y hoy tenemos en esta noche tenemos el agrado y tenemos de tener al profesor Reuel Rolando, ¿sí? Reuel Rolando, ¿saben? Así sería el nombre del profesor, que el Eterno le bendiga en gran manera. El profesor es uno de los encargados directores de Torá para las Naciones. Tiene diferentes cargos dentro de Torá para las Naciones, dentro del grupo. Bueno, es una persona recomendada por diferentes rabinos, por el rabino Ariel Groisman, es estudiante del rabino Ariel y tiene diferentes cursos también. El profesor que está haciendo, que ya ha terminado, y cursos también que está haciendo ahora en este tiempo, perfeccionándose en todo lo que es el monoteísmo y las leyes noágidas. Bueno, hoy tenemos el agrado de tenerlo junto a nosotros, y también tenemos un tema hoy sobre la mesa muy importante. Es un tema muy amplio, pero el profesor va a darnos una perspectiva, un pantallazo de este tema con respecto al alma. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, un gusto de poder estar aquí, un gusto de poder estar con la comunidad internacional de Mendoza. Es mi primera visita, obviamente, seguramente ustedes me han visto, yo a ustedes recién ahora lo estoy conociendo, así que bueno, es un gusto, Rodrigo, estar contigo, especialmente, a Rodrigo lo conozco de hace mucho, una alegría poder ver que Rodrigo está realmente trabajando en la discusión de las leyes no ágidas, del monoteísmo verdadero, y bueno, muy contento de ver esta pujante comunidad que está trabajando tan bien, y bueno, la verdad que los animo a seguir adelante, a seguir con sus proyectos tan interesantes. Bien, como quieran, ¿quieren que empecemos ya mismo? Gracias, profesor. Y bueno, yo también quería decir al grupo que hasta hoy, ¿cómo sería? Como, no sé si noticia, pero el profesor Reuel, para los que no sabían, algunos que le he contado, Reuel fue muy importante en mi salida de la idolatría, ¿sí? Tuve mucho más teléfono con él. Estamos distanciados porque yo estoy en la provincia de Mendoza y él está en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Pero bueno, el profesor Reuel fue de alguna manera el trampolín, me ayudó a mí a pegar ese salto junto a Néstor y otras personas que influyen para que yo pueda seguir de idolatría. Así que me hizo un fuerte ahí, profesor. Es un gran gusto poder verte hoy en el monoteísmo realmente difundiendo, enseñando, trabajando para esto, así que es una gran alegría. Mi trabajo también es con la gente que está saliendo de la idolatría, por ahí a través de las redes sociales, específicamente por WhatsApp, ayudando a la gente que te interesa por el monoteísmo auténtico, para recibir orientación, para poder esclarecer algunas cuestiones y poder así salir de la idolatría. Así que bueno, estamos trabajando en lo mismo, sobre todo aquellos que ya hemos salido. Yo también me considero lo mismo que Néstor, que todos, en realidad. Al haber estado en idolatría, recibí de alguien también la ayuda para poder salir de allí, de la oscuridad, y hoy estar aquí en la luz de la Torá, contemplando la luz de la Torá y creciendo en el camino de Hashem. Así que bueno, es un gusto poder estar hoy trabajando y difundiendo y enseñando leyes no ágidas y todo lo relativo al monoteísmo de la Torá. Bien. Muchas gracias. Bueno, el que tenemos hoy sobre la mesa, que es el alma. Así que, profesor, le dejo el micrófono a usted para que pueda desplayarse. El profesor va a hablar una vez que termine el tema, para todos los que están conectados,
Luego que termine el tema, se puede hacer alguna pregunta o poder abrir el micrófono. Vamos a ser moderado y tratar de no se interrumpa las preguntas. ¿Sí? Adelante, profesor. Muy bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema. Hoy un tema interesantísimo, un tema que un poco se habla, por lo visto, no se desarrolla mucho del tema. Esta sería una primera aproximación al tema. El tema, como decimos, es muy amplio, se puede abordar desde muchos ángulos, hasta llegar inclusive a lo más profundo que es la cábala o la cabalá, pero hoy vamos a hacerlo de un nivel esencial, básico, una aproximación inicial del tema, para esclarecer algunos conceptos básicos de lo que es el alma en relación al cuerpo, etc. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver algunos conceptos, frases como para empezar. Primeramente, no tenemos un alma, más bien somos un alma. Y tenemos, en cambio, sí tenemos un cuerpo. El alma se encuentra muy por encima del cuerpo, y este es como si fuese un zapato, así es, así literalmente está escrito, como un zapato para el alma. O sea que la parte más baja de la extremidad del alma puede calzar en el cuerpo. El cuerpo es como el zapato, porque el zapato justamente está debajo, por debajo, en la parte inferior de la persona, donde justamente la extremidad inferior más baja, que es el pie, puede calzar allí. Bueno, el alma se compara como la persona y el cuerpo como si fuese el zapato que calza en la parte más baja del alma, digámoslo así. Esto está expresado en el Zohar, Akadosh. También se nos dice que nuestra alma es descrita como una chispa divina, una chispa divina. No me gusta el término que es decir que el alma es una parte de Dios, porque Dios no tiene partes, ¿no? Por ahí se puede malentender, más allá que a veces se utiliza de manera metafórica, pero en realidad es una chispa divina. Por lo tanto, tenemos una conexión íntima con Hashem, ya que esa chispa es de Dios, es una chispa de Dios. Nuestra esencia es el alma. Nuestra persona, el yo, digamos, cuando hablamos de nosotros mismos, nuestra esencia es el alma. Somos un alma antes de nacer y somos un alma después de morir. Y durante el breve periodo de tiempo que estamos en este mundo, somos un alma fundida en un cuerpo. Estos son un poco algunos conceptos así como flashes para comenzar esta clase sobre el alma tan interesante. ¿Qué nos dice el Talmud Bavli en Berajot 10a? Nos da algunas similitudes entre Hashem, entre el creador y el alma. Hay algunas comparaciones, justamente porque el alma es una chispa divina, el alma es divina, y se la puede comparar en cierta manera con el creador, en alguna manera, como vamos a ver. Por ejemplo, se nos dice que así como Hashem llena todo el mundo, de la misma manera el alma llena todo el cuerpo. Así como Hashem ve, pero no es visto, de la misma manera el alma ve, pero no es vista. Es invisible. Así como Hashem nutre a todo el mundo, de la misma manera el alma nutre a todo el cuerpo. Así como Hashem es puro, de la misma manera el alma es pura. Así como Hashem reside en las cámaras internas, de la misma manera el alma reside en las cámaras internas. Dejemos, dice, que venga aquel que tiene estas 5 cosas y alabe a aquel que tiene estas 5 cosas. Nos dice el Talmud, muy interesante, en algunas características, digamos, traza algunas características del alma de manera muy interesante. Ya que, bueno, Hashem se manifiesta en la creación y se plasma, digamos, su presencia en una de las creaciones, que es justamente el ser humano. Y el ser humano tiene imagen y semejanza divina. Entonces justamente podemos ver que en el alma encuentra esta imagen también, está básicamente la esencia del ser humano. Ahora voy a leer un poquito unas porciones del libro Hacia una vida plena de sentido. Yo estoy utilizando literatura recomendada, ¿no? Literatura recomendada por los rabinos, el libro Hacia una vida plena de sentido, que son pensamientos y enseñanzas del Rebbe de Lubavitch, que fueron compiladas por el rabino Jacobson. Justamente es un libro recomendado para noágidas, y hay una parte que se dedica al alma, y ahí voy a leer una porción para que ustedes vean lo interesante que es esto, que nos introduce al tema. Dice, el alma manifiesta la razón misma de nuestra existencia.
Es la única parte de nuestro ser que refleja directamente nuestra conexión con Hashem, nuestro Creador. Mientras que el cuerpo abarca aspectos materiales de nuestras vidas, el alma abarca lo espiritual. Es el alma que da energía y guía al cuerpo para hacer buenas obras y conectarse con lo divino. El alma es trascendente por naturaleza, pues la llama de Dios es el alma del hombre, nos dice el libro de Mishle o Proverbios 20:27. Es interesante esta designación, ¿no? Esta frase que dice, la llama de Dios es el alma del hombre. Así como la llama de una vela se eleva en el aire, se levanta, tendiendo, buscando hacia arriba, como hacia Dios, mientras que el pábilo la tira hacia la tierra, o sea, la mecha, lo está tirando hacia abajo, de modo similar el alma del hombre siempre tiende hacia arriba, siempre busca a Dios, mientras que el cuerpo, lo material, lo retiene con sus demandas insistentes de sustento, gratificación física. Llevar una vida significativa equivale a atravesar la primera capa, lo material, y conectarse con esa energía interior que todos tenemos. No es un trabajo fácil, porque el cuerpo opera con instrumentos sensoriales. El cuerpo opera a través de la vista, a través del oído, el olfato, el gusto y el tacto, básicamente. Mientras que el alma opera en lo suprasensorial, aquello que está por encima de ello. Por ejemplo, y mucho más profundo, las emociones, la conciencia, la inteligencia y, lo más importante, las fuerzas espirituales subliminales, que no se manifiestan en el ser humano a través de las percepciones. Las fuerzas son las fuerzas que envuelven al individuo, ¿no? Cuestiones espirituales que nosotros no podemos ver ni tocar. La energía interior no es medible. El alma no se puede medir, tal como lo define la física. Hay un elemento de misterio en ella que desafía justamente toda medida, ¿no? No se puede medir. No es apenas una fuerza, es la fuerza que llamamos en realidad vida. La fuerza que llamamos vida y que justamente es una chispa de la vida, también, de Dios. Muchas veces se refiere la cábala como la luz infinita, y también se refiere como la vida, en mayúscula, ¿no? A esa luz, a esa energía del Creador, que está justamente también en nosotros. Y hay elementos de la vida que apenas sí hemos empezado a descubrir como seres humanos. Es obvio que lo que muchos buscamos es la paz interior, la serenidad, la felicidad interior. Estamos buscando en realidad, ¿qué cosa? Nuestra alma. Estamos en búsqueda de nuestra alma sin saberlo. Podemos llegar al alma sin usar ninguna herramienta sensorial, sino solamente por la conciencia. O sea, ¿cómo se puede llegar al alma? Se llega a través de la conciencia. Solamente a través de la conciencia, no a través de los sentidos. Por lo tanto, cuando uno cierra los ojos, cuando uno se concentra, cuando uno se aparta, se aísla, busca apagar un poco los sentidos para poder encontrarse con su interior. O sea, para que poder desde la conciencia conectarse con su alma, conectarse con su interior. Bien. Podemos llegar al alma, dijimos, sin usar ninguna herramienta sensorial, sino por la conciencia. Sin conciencia del alma no puede haber crecimiento personal, porque es el alma la que expresa la insatisfacción, que es lo que nos motiva a crecer. O sea, el alma es la que siempre está dándonos esa sensación de insatisfacción, de necesidad de algo más, de que esto no me llena, que aquello no me llena, que lo material no me llena, que nada de este mundo parece llenarnos. Entonces el alma es aquello que nos da esa satisfacción para que nosotros comencemos nuestra búsqueda. Y justamente el alma es la que da dirección y unidad a nuestra vida. Conecta lo trivial, lo cotidiano, lo común con lo supremo, lo material con lo espiritual. Nos da la capacidad de elevarnos por encima de nosotros mismos, de ver las necesidades ajenas y responder a ellas con sensibilidad. Sin alma, los deseos egoístas del cuerpo pueden esclavizarnos y en última instancia hasta destruirnos. Entonces es importante oír al alma para vivir, para tener una vida verdadera, espiritual, profunda, llena de sentido y plena de sentido. Y si no, vamos a terminar esclavizados por el cuerpo, digamos por los deseos egoístas del cuerpo, porque el cuerpo en sí no es malo, sino que depende de las fuerzas a que uno esté atendiendo, ¿no? O dándole lugar. Ya vamos a ver que hay dos, básicamente, energías en nuestras vidas que tenemos que diferenciar y decidir a cuál de las dos vamos a atender.
Entonces, una vez que reconocemos el alma, reconocemos que somos un alma, que hay un alma dentro nuestro, debemos empezar a aprender cómo funciona. El alma viene de un sitio espiritual más grande y que está tratando de introducir divinidad en nuestra vida. Para alimentarla debemos estudiar y familiarizarnos con la sabiduría divina, o sea, con la Torá. La plegaria es la escalera emocional que nos conecta desde abajo, nos da un hogar real, un sitio dentro del cuerpo donde el alma puede hallar paz y perspectiva. Por eso es importante rezar al comienzo del día para poner nuestro mundo material cotidiano en la debida perspectiva. Por último, el cuerpo y el alma convergen al realizar actos virtuosos. Y acá hablamos desde los pensamientos, que después vamos a las emociones y finalmente terminamos en los hechos, actos, ¿no? Y justamente la importancia, dice, de rezar al comienzo del día, que es muy importante para el monoteísta, comenzar el día rezando, expresando que Hashem nos ha devuelto el alma con misericordia, que grande es su confianza en nosotros, porque está confiando, nos dando un día más de vida, de que podemos mejorarnos, de que podemos crecer. Y una vez que el cuerpo reconoce el predominio del alma, una vez que el cuerpo se toma conciencia de que el alma es superior al cuerpo, la tensión puede ser controlada adecuadamente, esa tensión entre lo físico y lo espiritual. El cuerpo se vuelve una fuerza que impulsa al alma a un sitio más grande que el que cualquiera de los dos podría haber alcanzado por su cuenta. Claro, porque imagínense que todos los preceptos básicamente se cumplen desde el cuerpo. O sea, nuestra conexión con este mundo físico. Entonces, las acciones, las buenas acciones se hacen con el cuerpo. ¿Sí? Rezar se hace con el cuerpo. Estudiar se hace con el cuerpo. Entonces el cuerpo se transforma en un instrumento del alma. Y entonces el alma que hace, eleva el cuerpo, lo santifica, lo eleva a un nivel realmente importantísimo y grande, porque el cuerpo pasa a ser un instrumento para elevar el alma, ¿no? Para que el alma se pueda seguir alimentando y elevando cada vez más. Bien. En armonía entre cuerpo y alma, se extiende al mundo en general, ayudando a unir al cuerpo y el alma, la materia del espíritu y el universo entero. En el libro de Bereshit se nos dice que Dios creó al ser humano de manera diferente a los animales. No los hizo como los animales. A los animales, ¿cómo los hizo? Le dijo a la tierra que la tierra produzca, ¿no es cierto? Que produzca seres vivientes. La tierra ya tenía todo lo necesario para producir seres vivientes, ya había sido preparada, y en el momento justo la tierra empezó a producir los seres vivientes, por orden de Hashem. Mientras que con el hombre no pasó lo mismo. El hombre es una creación aparte, es una creación especial. No la podemos comparar con los animales, con la creación de los animales. El ser humano tuvo un trato especial, fue único en la creación de todas las cosas. A tal punto de que fue moldeado por el mismo Hashem, digamos, puede haber utilizado ángeles seguramente, fue moldeado por el mismo Hashem, y justamente sopló Hashem sobre su nariz aliento de vida. Entonces fue una creación especial diferente a los animales. Y justamente le insufló un alma Hashem al ser humano, conocedora del bien y del mal. Eso es fundamental, que lo diferencia al ser humano de los animales, que tiene libre albedrío, que puede diferenciar entre el bien y el mal. Inicialmente el hombre fue formado de la tierra. Esto le otorgó una existencia con movilidad, experiencia sensorial, emociones rudimentarias. O sea, la parte física que es tomada de la tierra le permitió al hombre, obviamente, moverse, experimentar sensaciones, y todo esto. Hashem insufló su aliento en la nariz del hombre y este cobró vida. El término hebreo para alma es neshama, refleja este origen, ya que tiene la misma raíz que la palabra neshima, la cual significa aliento o respiración. El alma es el aliento de Dios. Es el aliento de Dios, así es. El alma es el aliento de Dios. La respiración es la base de la vida. El aliento del Creador constituye la base de su vida. Este concepto parece extraño al ser aplicado al Creador, la fuente de toda existencia. El significado se vuelve claro cuando comprendemos que la Torá asocia específicamente el término vida con la expresión física de la esencia espiritual. El aliento de Dios se refiere a la base de su expresión y conexión con la realidad física. Eso es lo que significa el aliento de Dios. A esa expresión
y conexión con la realidad física. Hashem sopla y ese aliento pasa a formar parte, del ser humano, y justamente a través del ser humano Hashem se conecta con este mundo. Ya vamos a ver, ¿no?, que a través del ser humano Hashem se conecta con el mundo, porque justamente su divinidad está en el ser humano, para que el ser humano luego lleve a cabo una misión muy importante y revele la divinidad en el mundo, ¿no?, básicamente. Si una persona examina incluso el significado más simple del versículo, él le insufló un alma viva, tal como lo explicaron los sabios, como si fuera que cuando alguien sopla, sopla una parte de sí mismo. Entonces llegará a la conclusión de que esto significa que el alma que Dios insufló en nosotros tiene un punto de santidad divina, de él, por así decirlo. O sea que, qué interesante es esto, qué importante, porque acá se nos está asegurando que cuando Hashem sopla en el ser humano, sopla parte de él, o sea, es como que es su propia esencia, su propia esencia. Cuando uno sopla, sopla lo que estaba dentro de uno, ¿no es cierto? Lo que está dentro de uno, lo que es parte de uno, uno lo sopla, lo lleva, lo expulsa hacia afuera, pero es parte de uno, porque lo sacamos de adentro. Entonces es como que parte de esa esencia es puesta en el ser humano. El ser humano comparte, en cierta manera, esa esencia también con Dios, a través del alma. Tiene un alma divina. Bien, la configuración del alma es una parte que tiene el ser humano singular, un tipo de conciencia moral de conocer qué es el bien y qué es el mal. Esto obviamente está ya, digamos, configurado por Dios. O sea, así fue como Hashem lo creó, lo hizo, y es puesta en el hombre, ¿no? Ya tiene claridad de lo que está bien y lo que está mal. Por eso el ser humano puede elegir hacer el bien o hacer el mal, porque tiene un alma que le hace posible esto, le hace posible tener libre albedrío. El alma es lo que le da posibilidad al ser humano de elegir. Lo destacable del ser humano no es su inteligencia, por ejemplo, para solucionar problemas. No es lo que lo diferencia básicamente de los animales y lo que lo hace parecido a imagen divina, sino que tiene que ver con la moralidad, a que diferenciar lo bueno de lo malo y poder tomar básicamente decisiones propias. Puede decidir hacer lo correcto, como también puede decidir evitar hacer lo incorrecto. Donde lo correcto y lo incorrecto son las leyes que Hashem puso para el ser humano. O sea que vemos que hay leyes, digamos, positivas y leyes negativas o prohibitivas, ¿no? Sabemos que las leyes noágidas básicamente son leyes prohibitivas, son todas prohibiciones básicamente. El último precepto, que es establecer cortes y leyes de justicia, inicialmente es, digamos, expresada como no dejar de establecer cortes y leyes de justicia. Entonces, negativa. Son 7 preceptos negativos, que los preceptos negativos son mucho más elevados que los positivos. Y también vemos que hay preceptos positivos derivados de los 7 generales, ¿no? Como por ejemplo, rezar, darse de acá, etcétera, etcétera, que se pueden derivar, ¿no?, de los preceptos generales, que son los 7. Entonces también tenemos preceptos positivos, podemos decidir hacer lo bueno, cumplir esto, rezar todos los días, por ejemplo, o darse de acá. Y también tenemos la libertad de abstenernos, de no hacer básicamente los 7 preceptos, lo que nos dicen los 7 preceptos universales. Abstenernos de estas cosas. Eso es la capacidad que tiene justamente el alma, ¿no?, de poder decidir así, de esta forma. La configuración del alma es una parte que tiene el ser humano singular, un tipo de conciencia moral que conoce qué es el bien y qué es el mal. Eso lo hemos visto, lo hemos dicho recién. Bien, el alma en su mínima expresión es moral. En su mínima expresión es moral. O sea, lo más bajo del alma es ser moral. Básicamente moral. Y después, en su máxima expresión, es ser espiritual. El espiritual es mucho más que moral, ¿no? Podemos nosotros tener una moralidad básica, decir, bueno, yo entiendo que no está bien robar, que no está bien matar, que son cuestiones básicas de la moral. Que cualquier persona sin necesidad de que tener conocimiento de Torá, básicamente por la ley natural, lo asume. Pero la persona que ya estudia Torá, que asume su pacto como noágida, que tiene una conexión con Hashem a través de la plegaria, que estudia Torá,
esa persona ya se eleva a un nivel más bien espiritual. El alma deja de ser solamente moral y pasa a ser un alma que realmente recupera su total esencia, que es la espiritualidad. Entonces, es una cuestión aún superior de la persona que asume los 7 preceptos y sigue el camino del monoteísmo. Llega a un nivel del alma, el alma llega a un nivel superior al que tenía antes, que puede haber tenido antes por la moralidad. Bien, el hombre, aparte de su cuerpo, de su intelecto, de sus emociones, las cuales son parte del ego, del yo, tiene el alma. O sea que el cuerpo, la inteligencia, las emociones, todo eso es parte del ego, del yo. Y aparte de eso está también incrustada en el ser humano el alma. El ego está centrado en la persona misma, el ego. Está centrada en la persona misma, lo que a la persona le gusta, lo que la persona piensa, todo lo que tiene que ver con la persona en sí. Habla de la persona, del yo. Y el alma llama al hombre lo que debe hacer. El alma es lo que el hombre debe hacer, más allá de si le gusta o no le gusta. Generalmente nunca le gusta, pero el alma es lo que planta, digamos, lo que es la ley, lo que es lo correcto que el hombre debe hacer. El impulso al mal, justamente, ahí venimos, muchas veces surge la pregunta, ¿y el Yetzer Hará dónde estaría acá? Bueno, surge del ego. El ego es justamente el alma instintiva, que está atada, ligada a los instintos animales, ¿no? Y justamente de ahí en esa parte, digamos, si podemos dividirlo, digamos que en el ego allí está la inclinación al mal, el Yetzer Hará que fue puesto por Hashem en la persona, ¿no? Justamente allí, desde ahí trabaja el Yetzer Hará, desde el ego, desde el yo, desde la parte más baja instintiva del ser humano. Bien, hay entonces 2 motores, como dijimos al comienzo, 2 energías en el ser humano. Tenemos por un lado el alma y por otro lado el ego. El alma es la inclinación al bien, obviamente, aquello que nos lleva a lo que debe ser. Y el ego, en el ego está la inclinación al mal, que es lo que nos quiere apartar de la voluntad de Hashem, de la ley, de la Torá, todo. Ambos están en pugna uno contra el otro, y en la resolución de esa tensión entre estas 2 energías, resulta la vida del ser humano. O sea que nosotros estamos en el medio de una pelea, en el medio de una guerra continua entre, por un lado, lo del cuerpo, lo del ego, y por otro lado, lo del alma. El alma nos dice, vení por acá, anda por allá, así lo que dice Hashem, y por otro lado, el ego, el cuerpo dice, no reces, quédate a dormir un poco más, ¿qué vas a hacer eso? No, en lugar de privarte, darte todos los gustos, tenés todo el derecho de ser feliz. Bueno, y entonces hay una batalla entre estos argumentos totalmente contrapuestos, ¿no? Dentro del ser humano. El ser humano lleva su vida en medio de esta situación de guerra, un poco así, digamos, ¿no? Dentro suyo. Es dentro de él la guerra. Bien. Entonces, el alma busca lo correcto, el ego lo que le gusta, y pocas veces lo que gusta es lo correcto. Pocas veces lo que gusta es lo correcto. Obviamente con el tiempo la persona llega a gustarle lo correcto. Yo creo que eso pasa con el crecimiento, ¿no? De la persona, con su vida espiritual, con su estudio, etcétera. Una persona llega a disfrutar lo espiritual, ¿sí? Porque justamente el alma no conoce, inicialmente no conoce mucho, mejor dicho, el cuerpo no conoce mucho del alma, de lo que es espiritual. No conoce, entonces obviamente que con el tiempo el cuerpo se acostumbra también a ser utilizado, o digamos así, o ser instrumento del alma, y termina disfrutando también esa vida espiritual. Obviamente que es una cuestión de crecimiento permanente. Mediante nuestro deseo de acercarnos a Hashem, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, palabras y acciones, podemos hacer descender de nuestra propia alma iluminaciones cada vez más grandes. De esta manera todos tenemos la capacidad de hacer que nuestro cuerpo físico sea un vehículo, una carroza, podemos decir, un templo para las partes más elevadas del alma, tal como lo hizo Moshe. O sea que tenemos la capacidad de que nuestro cuerpo, de que nuestra parte física pueda ser utilizada por el alma para elevarnos a unas alturas realmente muy, muy grandes, como se toma como Moshe como ejemplo del ser humano, ¿no?
por su gran y única elevación que pudo lograr, un ser humano, que lo pudo hacer solamente él. Entonces, por lo tanto, se lo toma como un modelo. Obviamente, tenemos nosotros este desafío permanente de tener que poner por delante, digamos, esta situación de crecer, de abandonar las cuestiones físicas, los apetitos humanos y buscar los espirituales, ¿no es cierto? Y que el cuerpo se transforme en un instrumento del alma. Eso es básicamente lo que se nos dice, por ejemplo, en el libro Anatomía del Alma, una parte introductoria, que la función de la Torá es alimentar al alma para que tenga suficiente fuerza para no dejarse arrastrar en las cuestiones prohibidas que el ego quiere hacer. ¿Qué el ego quiere hacer? A esto se lo llama libre albedrío o libre elección. El Eterno implanta en el ser humano un impulso que lo llama a hacer lo incorrecto, que está en el Yetzer Hará, y otro que lo impulsa a hacer lo correcto, que es el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, que tiene que ver con el alma misma, ¿no? El alma es como un jinete y el ego es como un caballo. El ego y el cuerpo, ¿no? Como un caballo. El caballo debe ser dominado y debe ser conducido, no debe quedar suelto, a la deriva, a que haga lo que quiera, lo que le parezca, sino que tiene que ser realmente domesticado, debe ser manejado para que justamente pueda cumplir su función para la cual fue creado, porque en realidad el cuerpo fue hecho para eso. El cuerpo no fue hecho para que se pase la vida en cuestiones superfluas, sino, o sirviendo cuestiones superficiales, sino fue creado el cuerpo para que el ser humano pueda alcanzar una gran elevación espiritual. Y cuando el cuerpo es puesto debajo del dominio del alma, cumple su propósito, su función para la cual fue puesto, ¿no? Fue diseñado y creado por Hashem. Ya vamos terminando con el tema. Básicamente estamos hablando de esto, de muchos temas que tienen que ver con el alma, para tratar de esclarecer un poco las cuestiones de esta lucha que existe, de que, bueno, la persona realmente, el alma tiene, obviamente no vamos a entrar en detalle, pero el alma tiene partes más bajas y partes más elevadas. O sea, el alma no es solamente una sola cosa, sino que se puede dividir en 5 partes, o sea, en cinco niveles, mejor dicho, ¿no? Vamos a dividir el alma. Vamos a decir que el alma puede ir alcanzando hasta 5 niveles, de lo más bajo a lo más alto, lo más elevado, lo más cercano a Shem. Pero eso se estudia mucho desde la Cábala, básicamente, ¿no? De la Cábala. Nosotros simplemente abordamos al alma como una sola cosa, la Neyamá, el alma divina, como una sola cosa que tiene partes más bajas y partes más elevadas, que puede alcanzar niveles mucho más elevados, cada vez más. Bien, ¿y cuál es el propósito del alma en sí? El alma es la esencia del hombre, como dijimos, ella le da su identidad y constituye la base de la tarea que define su presencia en este mundo. Utilizar el libre albedrío para alcanzar nuestro potencial y conectarnos con Hashem. Ese sería básicamente el propósito, ¿no? Utilizar el libre albedrío para alcanzar nuestro máximo potencial espiritual como seres humanos, nuestra máxima elevación, conectarnos con Hashem. El alma le otorga a la humanidad la capacidad de lograr infinitos niveles de grandeza. Como dije, hay niveles que el alma puede alcanzar y estos niveles son infinitos, cada vez más arriba. Con un alma el hombre es mucho más que un animal inteligente, como muchas veces se nos quiere hacer pensar por muchos pensadores, digámoslo así, de este mundo. Es una creación completamente diferente, como dijimos, de todos los otros seres vivientes, no se puede comparar con ningún animal ni con ninguna especie de animales. Es un ser espiritual, cosa que no lo es el animal. Incluso se nos dice que el alma es muy superior a los ángeles. El alma divina que Hashem puso en el ser humano, el alma es muy superior a los ángeles mismos. Obviamente, el ser humano tiene el alma, pero hay más que le haga caso, que se eleve es otra cosa, ¿no? Pero tiene el potencial el ser humano de elevarse por encima de los ángeles también. Que lo haga es otra cosa. Bien, el ser humano entonces posee un alma sagrada. Esto significa que Dios le dio una porción de sí mismo, como si así fuera. Dios no solo dijo que debíamos tener un alma, sino que la insufló en nuestro interior. Él mismo la insufló en la nariz del ser humano, un alma viva. Por su propia naturaleza, la persona puede lograr una grandeza infinita en Torá, en plegaria, en temor al cielo y en servicio divino. Lo dije claramente, el ser humano, no ágil judío, puede lograr una grandeza infinita en la Torá, en las plegarias, en el temor al cielo, en el servicio divino. Podemos llegar a un nivel tan alto, como se nos dice justamente en las leyes de
los reyes, de Maimónides, que llegara al nivel del sumo sacerdote del templo, ¿no? Es un nivel espiritual elevadísimo, pero el ser humano, si se propone, por su libre albedrío, por su esfuerzo, su voluntad, puede llegar a alturas espirituales realmente increíbles. No importa si es judío o no es judío. El ser humano en general tiene alma divina, todo ser humano tiene el alma divina y puede llegar a alturas increíblemente espirituales. Al comienzo de la existencia de la persona, a pesar de tener un alma viva, el alma no ha sido puesta en acto, sino que se trata meramente de un potencial que se encuentra en el interior. O sea, el hecho de tener un alma divina no quiere decir que uno sea una persona elevada. Tenemos todo el potencial, tenemos todo el potencial. A ver, si lo usamos o no usamos otra cosa, como dije recién, pero sí podemos utilizarla y beneficiarnos de ello. Y si la persona no se prepara a sí misma con diligencia para luchar esta guerra, consigo mismo, con esta lucha, esta prueba que está dentro de él, que es la tentación que viene por el Yetzer Hará, entonces obviamente, y por las cuestiones que vienen de afuera también, cómo enfrenta cada situación, cada adversidad, permanecerá siempre en un nivel animal, digamos, en un nivel animal, porque justamente el cuerpo es lo que más se aproxima al animal, ¿no? Y por lo tanto, si el ser humano no sale de ahí, no se eleva por encima de ese nivel tan bajo, va a quedar muy similar a un animal. Pero un toro, una oveja, una cabra, nacen con su nivel de perfección ya completo, desde el día mismo de la creación. O sea que Hashem los creó al toro, a la oveja, a la cabra, todo animal, perfectos. ¿Por qué perfectos? Porque ya cumplen con su propósito excelentemente. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Nadie le falta hacer algo. Todos son, el toro es toro, la oveja es oveja, la cabra es cabra, el perro es perro. En cambio, el ser humano pareciera que a veces no es tan ser humano. Porque el ser humano es la única creación que fue creada a propósito incompleta. El ser humano es la única creación que fue creado por Dios incompleta, para que él mismo se complete. Entonces el propósito, la misión del ser humano es completarse el mismo. Todos los animales, todo lo que está creado está completo ya, está perfecto, cumple su propósito. El ser humano tiene libre albedrío y puede no cumplirlo. Y como está incompleto, tiene que completarse. Y se completa con su propia voluntad, por su propia voluntad, con su propio trabajo personal, de búsqueda, de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Al comienzo de la existencia de la persona, a pesar de que tener un alma viva, el alma no ha sido puesta en acto, sino que se trata meramente de un potencial que se encuentra en su interior, dijimos eso, ya lo dijimos, y justamente que debemos buscar perfeccionarnos a nosotros mismos para llegar a superar esta situación tan baja de semejante al animal. El rabino Moshe Feinstein, de Dash Moshe, en la página 303, dice que el alma de la persona puede tener un efecto edificativo sobre la persona misma y sobre todos aquellos con los cuales ella tiene contacto. Por lo tanto, la persona debe entender que el alma que tiene es sagrada y pura y que tiene la capacidad de influir y santificar a su cuerpo. Cuando la persona se santifica, también influye en su medio, de manera que todos los que tienen contacto con ella aprenderán de sus actos y también se santificarán y purificarán, y de esta manera brinda santidad a todo el mundo. Esta es un poco la misión que tenemos como seres humanos, ¿no? Aquí es no solo elevarnos nosotros, sino elevar el mundo. No solo mejorarnos nosotros, sino mejorar el mundo. Hablamos del Tikkun Olam, ¿no es cierto? Y el Tikkun que cada uno tiene que hacer personalmente, el propio Tikkun, el Tikkun personal. ¿Mm? Entonces, cada uno tiene que corregirse a sí mismo y elevarse, y a su vez esa elevación también influye en la elevación del mundo. El alma no solamente eleva a la persona, sino también tiene la capacidad de poder elevar a los demás, de inspirar a otras personas a cumplir los preceptos, a vivir una vida correcta y de mejorar este mundo. O sea, el alma llega mucho más allá, inclusive de la propia persona, sino que también puede influir a otros. Y obviamente, siempre y cuando se le escuche al alma, siempre y cuando se le dé lugar al alma, siempre y cuando el alma ocupe el lugar que tiene que ocupar. Y eso depende de cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición y ahora, bueno, estoy atento a sus preguntas, a sus consultas, a lo que ustedes quieran hacer. Excelente, profesor. No podía abrir el micrófono. Excelente.
Yo tengo una pregunta con respecto a los niveles. Ya sé que eso profundizar porque en realidad es un tema muy de la cábala, pero pienso en las personas que no perciben a un creador. ¿Está mal decir que esa alma no percibe al creador? ¿O qué en realidad lo que no percibe al creador? ¿El ego nada más? No sé si me explico. El alma siempre percibe al creador. El alma es justamente una chispa divina. El alma es divina. El alma está conectada, en cierta manera, pero lo que pasa es que la persona no escucha al alma. La persona no percibe al alma. La persona no está oyendo al alma. El alma clama dentro de la persona. Clama, por favor, que la persona se conecte con el creador. Que la persona siga el camino que corresponde. El alma siempre está consciente. El alma divina, es la persona, el ego, la persona que no está en otra, no escucha el alma. Y lo que tiene que hacer la persona es poder llegar a escuchar su propia alma, para poder, obviamente, salir de allí y elevarse, ¿no? Y conectarse con todo su ser al eterno. Profesor, y esa zona entonces sería como en el nivel más bajo, de no poder hacerle caso al alma y no percibir por ende al creador. Sería como el nivel más bajo. Exactamente, exactamente. Es el nivel más bajo. La persona solamente empieza por el nivel de lo sensorial, después puede llegar a tener una elevación emocional y intelectual. Pero es como que llega a un nivel cada vez mayor, pero hasta ahí nomás. Pero no llega a conectarse con lo espiritual, que va más allá de los sentidos, más allá de estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, que son más elevadas también, que son las emociones, y más que todas las emociones, la razón, la inteligencia. La persona puede ser muy inteligente, puede llegar a un nivel importante también en cuanto a la inteligencia, pero eso es un nivel bajo todavía. Es un nivel muy, muy bajo. La persona tiene que superar esa barrera y conectarse con lo trascendente, conectarse con el creador. Excelente, excelente. Profesor, hay preguntas en el chat. No sé si las puede leer o se las leo. Y bien, hay una mano levantada de Fidel Romero. Sí, Fidel. Adelante, Fidel. Ajá, saludos, profesor, saludos, Rodrigo, saludos a todos, buenas noches. Un abrazo de aquí desde Caracas, desde Venezuela. Y más que una pregunta, un comentario con respecto al tema interesante del profesor que plantea hoy. Una de las herramientas, creo yo, que yo propongo es para despertar el alma y para alimentar el alma, son estudiar a fondo los 4 primeros principios del monoteísmo de Maimónides, los que hablan del creador. Porque yo considero que cuando tenemos conciencia, cuando tenemos en la conciencia que todo lo que hacemos, desde lo más mínimo, de lo más insignificante, lo más complejo, durante todo el día en la vida, durante todo el tiempo, todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la mirada del creador del universo, es que estamos alimentando el alma. Cuando reconocemos ante el creador que todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos al creador, estamos alimentando el alma. Cada vez que cumplimos con los preceptos no ágidas a conciencia, es que estamos alimentando el alma. Son cosas, son actos que a veces pasan por debajo de la mesa, pero es así. Siempre todo lo que hacemos tenemos que agradecérselo al creador. Y ese agradecimiento eleva el alma al punto muy alto. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Fidel. Es verdad, uno debe tomar conciencia. Todo lo que usted dice ayuda a tomar conciencia, conciencia del creador. Y justamente a través de la conciencia uno llega al alma. La conciencia llega al alma y el alma puede ocupar su lugar, elevarse, etcétera, etcétera. Pero solamente a través de la conciencia. Usted lo dijo muy bien, la conciencia, tomar conciencia. Y nos ayuda a tomar conciencia, básicamente la Torá, ¿no es cierto? La Torá. Y cuando uno reza, hace plegaria, por ejemplo, la finalidad principal de la plegaria es reconocer la insignificancia del ser humano y la magnificencia divina. Entonces, es ahí donde nos ponemos en sintonía y adquirimos perspectiva, ¿no? De las cosas como realmente deben ser o son. Bien, la vamos a ver en el chat. Vamos a ver en el chat cuáles son las preguntas. Marcelo Goldstein dice, primero, ¿cómo una persona se da cuenta que está a un nivel elevado espiritualmente? Y la segunda pregunta es, ¿los animales tienen alma?
Bueno, la última voy a empezar a contestar, que los animales no tienen un alma divina, solamente tienen vida, tienen una cuestión más bien elemental de tener vida física, pero no tiene un alma espiritual. El ser humano no tiene un alma espiritual. Si hablamos de alma como Neshama o espiritual. El ser humano tiene dos componentes básicamente, que es el cuerpo y el alma. No hay tres componentes ni más. Simplemente dos, el cuerpo y el alma. El alma espiritual. Eso sería, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo una persona se da cuenta que está a un nivel elevado espiritual? Bueno, eso a través de la Torá. La Torá es la luz de Hashem, que nos indica el camino, nos ayuda a medirnos cómo estamos, ¿no es cierto? A vernos como en un espejo, a ver a dónde estamos parados. Fundamentalmente es la Torá, el estudio de Torá, lo que nos permite a nosotros saber en qué nivel estamos, ¿no? Una de las cosas que también ayuda un poco a ver el nivel en que estamos, que no es tan agradable, son las pruebas. Las pruebas también son para que nosotros nos probemos a nosotros, porque en realidad Hashem ya sabe, ya conoce en qué nivel estamos, pero nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Pensamos que estamos a veces, generalmente pensamos que estamos en un nivel generalmente muy elevado, y viene la prueba y nos damos cuenta que no estamos tan elevados. Entonces ahí nos damos cuenta, adquirimos verdaderas perspectivas de nuestro crecimiento espiritual. Y decimos, bueno, a ver cómo ando de la paciencia, cómo ando de la, no sé, de la emuná, de la confianza. Bueno, ahí nos damos cuenta que estamos medio flojos muchas veces en muchas cosas, y ahí nos damos cuenta a través de la prueba, que la finalidad de la prueba es esa, no para que Hashem sepa cómo estamos, sino para que nosotros sepamos cómo estamos. Y también es importante la prueba en nuestra vida. La prueba desde adentro hacia afuera, desde adentro, que vendría a ser la prueba que viene a través del Yetzer Hará, de la inclinación al mal, de la tentación, cómo respondemos a la tentación. Y por otro lado, la prueba de las dificultades, de los padecimientos que podamos tener en la vida, de las situaciones difíciles, cómo respondemos ante cada situación difícil que nosotros experimentamos. Como lo aprendemos del libro de Job, por ejemplo, ¿no? En el libro de Job es el ejemplo claro de la prueba. Bien. Nehemías dice, profesor, usted habló algo del ego como algo separado. ¿Es siempre malo? No necesariamente. El ego es la persona misma, que tiene que ver con los pensamientos, que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con la voluntad, que tiene que ver con todo ello, somos nosotros mismos. El tema es que en el alma, en el ego, está el Yetzer Hará, que fue implantado por Hashem. El ego está obviamente unido al cuerpo. El cuerpo tiene ciertos instintos o apetitos animales, que la persona debe, a través del alma, sojuzgar, o sea, debe dominar. Entonces, está la persona entre medio de dos energías, que es, por un lado, lo que lo lleva a hacer lo malo, y por otro lado, lo que lo llama a hacer lo bueno. Que lo que lo llama a hacer lo bueno es el alma divina. Sería un poco eso, ¿sí? Después preguntan también, Génesis pregunta, ¿qué nos ayuda a elevar la emuná? ¿Qué nos ayuda a elevar la emuná? Básicamente la emuná crece con el estudio de Torá. Con el estudio de Torá uno crece en emuná, porque uno ahí a través de eso toma conciencia justamente de quién es Hashem, a través del estudio de Torá, a través de la luz de la Torá. Básicamente la emuná viene de allí, y bueno, obviamente a través de ejercitarla todo el tiempo en medio de las pruebas, uno logra hacer crecer esa emuná, ¿no es cierto? O sea, crecer en esa emuná al enfrentar cada prueba y salir victorioso de ella. La persona que sale de la prueba no es la misma que estuvo antes de la prueba. Después de la prueba y superando la prueba ya no es la misma persona. Ya subió de nivel espiritual, y obviamente ha crecido en su emuná, en su confianza en Hashem por haber superado la prueba, ¿no? Ha tenido un crecimiento allí. Preguntan también algo de a qué se refiere Betty con el alma intelectual. ¿A qué se refiere con el alma intelectual? ¿No? Significa que en realidad el intelecto en el ser humano es importante en la persona misma, pero el intelecto no necesariamente tiene que ver con el alma, ¿no? El intelecto, las emociones, todo eso tiene que ver con el ego. Obviamente, el alma es mucho más que eso, está por encima de todas estas cosas, pero bueno,
Obviamente que hay que estudiar un poco más en profundidad el tema, quizás, para ver estas diferencias que hay. Bien, Nehemías dice, ¿cómo es el paso que se eleva el alma del animal cuando lo comemos? Bueno, todo lo que nosotros hagamos con rezo y con plegaria, bendiciendo a Hashem por los alimentos, obviamente elevamos el alimento. O sea, los alimentos son elevados. Elevamos lo material porque utilizamos todas estas cosas para servir a Hashem. ¿Por qué? ¿Para qué comemos nosotros? ¿Para qué comemos? ¿Para qué nos alimentamos? Para servir a Hashem. Para seguir sirviendo a Hashem. Si el ser humano cumple su propósito realmente, tiene que servir a Hashem. Y su vida es para servir a Hashem. Entonces, ¿para qué come? Para servir a Hashem, para tener energía y fuerza para servir a Hashem. Y cuando uno bendice a Hashem por los alimentos, está haciendo que ese alimento se eleve y sea algo sagrado, ya. No sea algo común. Inclusive, es tan importante y tanta responsabilidad tiene uno al comer un animal. Porque si bien los alnoagias tenemos el permiso de comer todo tipo de animal, bueno, después se puede discutir qué conviene y qué no conviene, pero bueno, básicamente se puede comer todo animal. Entonces, estamos tomando la vida de un ser vivo, ¿para qué? Yo estoy tomando, le estoy quitando la vida de un animal, pero ¿para qué se la estoy quitando? ¿Qué estoy haciendo yo con esa vida de ese animal? ¿La estoy usando para transgredir, para seguir una vida licenciosa, superficial, o estoy usando esa vida de ese animal para servir más a Hashem, cumplir preceptos, hacer obras de bien y cumplir la misión en el mundo? Si yo hago esto, obviamente estoy valorando la vida animal y la estoy elevando. Ese animal sirvió para que yo cumpla la misión, una misión muy elevada. Y es parte también el animal de ese trabajo que estoy haciendo. Entonces, es la única forma de elevar el animal. Si uno piensa que comer al animal es algo tan fácil, decir, bueno, cualquiera come un asado, come esto, come aquello, pero ¿qué haces con eso? ¿Para qué comiste el animal? ¿Qué vas a hacer con esa energía, con ese alimento? ¿Para qué vas a usar tu fuerza y tu energía? Y ahí somos responsables de haber tomado una vida de un animal para alimentarnos. Entonces tenemos que tener estas cuestiones también, tomarlas con mucho respeto. Estamos tomando una creación de Hashem, estamos tomando una vida. ¿Para qué? ¿Para qué? En el templo se ofrendaban animales, pero esos animales terminaban muchas veces siendo comidos por los sacerdotes. Entonces cumplieron una misión también ahí de alimentar a los sacerdotes, a los levitas. Ellos se alimentaban con los animales y no solamente eran ofrendas, digámoslo así, expiatorias y demás, sino que también cumplieron y a su vez la vida era para un fin elevado, para sostener gente en el templo. No sé si queda alguna otra pregunta. Creo que son esas. Excelente, profesor. Excelente. Muy claro el tema y muy simple, está bien. Habíamos hablado hace 2 semanas atrás de que hablar del alma es como un tema muy profundo, o un tema donde se pueden tocar diferentes clases, diferentes puntos relacionados a la Neshama y bueno, todo lo que va. Pero bueno, creo que esta clase ha sido muy práctica, muy intuitiva, muy importante con respecto a entender ese concepto básico del alma, su propósito, su función. Cómo inició la clase, esto está documentado en el Talmud, de esas 5 cosas que nos llevan a conectarnos con aquel ser que tiene esas 5 cosas. Qué importante eso. Así que bueno, muy buena clase, profesor. No sé, creo que escribieron un mensaje más, no sé si hay otra pregunta. ¿Puede ser? ¿O no? Es un saludo justamente de Yochebet, saluda, desea bendiciones y también los mejores deseos para mi vida personal y para mi familia. Lo mismo también deseo para usted y para todos y todas los que están aquí conectados, para que realmente todos sean bendecidos y podamos seguir creciendo en el conocimiento de Hashem, su sagrada Torá, y podamos cumplir nuestra misión como unos ágiles en este mundo. Escuchemos el alma, aprendamos a escuchar nuestra alma espiritual
prestar oído y seguir sus dictados, que son los dictados de arriba, del cielo, los dictados del alma. No hay nada malo acá de mirar hacia adentro y al contrario, y de escuchar el alma. Eso que generalmente para los cultos está prohibido, escuchar el alma, escucharse hacia adentro, ir hacia adentro y escucharse uno mismo. Eso pareciera que fuera una transgresión, pero en realidad es lo que debemos hacer. Debemos ir hacia adentro y escuchar el alma divina que Hashem puso en nosotros. Así es, profesor. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta intervención, por esta clase. Es la primera, pero sabemos que va a ser la última. Esperemos tenerlo muy pronto con una otra clase, o siguiendo profundizando sobre este tema del alma. Así que bueno, yo le quiero agradecer en nombre de la comunidad, del grupo de estudio internacional, de que estamos en la semana estudiando y profundizando sobre diferentes temas. Bueno, y teniendo el respeto del Centro de Estudio No Ágida de Brito Orlando. Así que bueno, muy feliz y muy contento de participar con ustedes, el grupo también de Venezuela, de Torá para las Naciones de Venezuela, y el grupo también de Chile, que tuvimos también recién compartiendo con Oliver. Así que bueno, muy feliz de conocernos cada uno de nosotros. Y en un futuro siempre hablamos con el equipo, poder un congreso No Ágida internacional aquí en el país o en otro país y que podamos juntarnos todos, sería muy, muy lindo, muy agradable. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo, gracias por nuevamente y gracias a cada uno que pudieron hacerse un tiempito y poder participar de esta clase. Que tengan buenas noches y buen día para todos. Muchas gracias. Feliz séptimo día. Shalom a todos. Chao, chao. Feliz séptimo.